Se acercaban las vacaciones y el profesor Girafales tenía una idea que sabía que a todos les encantaría. Su intención era reforzar la educación en los niños y a la vez que se puedan divertir, así que pensaba llevarlos a conocer una granja para que vean el proceso de crecimiento así como la función que tenían en ese ambiente. Al finalizar el último día de clases, el profesor dio el anuncio a lo que solo algunos se mostraron contentos, otros no tenían la intención de ir ya que decían que la escuela ya había terminado, así que contando con Kiko, la Chilindrina, Ñoño y el Chavo, el profesor les dijo que mañana por la mañana saldrían a conocer dicho lugar. Ya era el día siguiente y los padres ya tenían conocimiento del lugar a donde asistirían, así que acompañando a sus hijos, don Ramón y doña Florinda estaban preparados al igual que sus hijos. El Chavo lucía muy alegre al saber que pasaría el día con sus queridos vecinos. En eso, escuchan como el claxon del carro había llegado. Al salir, observan como el profesor ya tenía la movilidad en la que se transportarían. Mientras avanzaban podían ver cómo poco a poco iban alejándose de la ciudad. Lo que iba apareciendo en sus vistas era solo metros y metros de plantación, junto a varios huertos que lucían con algunos animales que caminaban libres por el lugar. Mientras veían vacas y ovejas, el Chavo señaló hacia unos animales que para él era algo nuevo. Don Ramón le dijo que esa manada era un grupo de cabras. El Chavo, observando a la manada y al mismo tiempo a don Ramón, le dijo que se parecían mucho. El comentario no fue bien recibido por don Ramón, así que cuando estaba por pegarle en la cabeza, escuchó como el profesor dijo que sigan observando la naturaleza, que pocas veces se puede ver unos paisajes tan puros como ese. Ya siendo de tarde, el profesor muy alegre les dijo a todos que por fin ya habían llegado. Al bajar del bus, observan como todo lucía cerrado. Don Ramón empezó a tocar la enorme puerta que estaba cerrada. El profesor dijo que esto no debía estar así, ya que siempre estaba abierto hasta tarde. En eso, se puede ver como el dueño del lugar sale muy triste. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. El señor les contó que todos los animales de su granja habían perdido la vida en la madrugada. Para él fue muy impactante despertar y ver la manera tan grotesca en la que habían acabado con sus animales. El profesor, muy sorprendido, le preguntó cómo habían perecido. El señor les dijo que todos sus animales estaban tirados con unos orificios en sus cuellos. Al parecer la criatura que acabó con ellos les absorbió toda la sangre dejándolos completamente secos. Los niños se asustaron al oír todo. El profesor, observando por todos lados, trataba de hallar alguna solución. El señor les dijo que lo mismo había sucedido en granjas cercanas. Doña Florinda mencionó que a unos kilómetros habían visto a varios animales con vida en sus granjas. El señor, sin decir nada, regresó hacia su casa. Nadie entendía nada. En eso, se ve como ese hombre, ahora con una escopeta en su mano, dijo que tengan cuidado, que quizás esa criatura aún está cerca y que él se encargaría de acabar con la criatura que le haya quitado la vida a sus animales. El profesor, muy asustado por las advertencias del señor, les dijo a todos que el paseo se cancelaba y que regresen al bus. Lo mejor será que vayamos lo más pronto posible a la vecindad. El ambiente dentro del bus era muy tenso. Las palabras del señor los habían puesto muy nerviosos a todos. Don Ramón, tratando de aliviar todo, les dijo que no se alarmen ya que en ningún momento ese señor nos enseñó su granja, quizás nos quiso hacer una mala broma. En eso, Kiko dice que vean por la ventana. Al asomarse, se puede ver como los animales que horas atrás estaban paseando y alimentándose, ahora todos estaban tirados en el suelo sin vida y con el aspecto de haber sido disecados. El profesor, viendo que el sol se había ocultado, empezó a entrar en desesperación, así que comenzó a aumentar cada vez más la velocidad con la intención de llegar lo más pronto posible a la vecindad. El profesor manejaba sin control hasta que de pronto, ve rápidamente como algo estaba en medio de la carretera, sin poder frenar, se ve como impacta contra ese obstáculo, desviándose fuertemente hacia el maizal. El profesor, muy asustado, rápidamente preguntó si todos se encontraban bien. La respuesta fue inmediata:
Nadie había resultado herido, sin embargo, el miedo se podía sentir en el ambiente. Don Ramón preguntó qué era lo que había pasado, el profesor dijo que vio algo en medio de la carretera, pero que no pudo identificar lo que era. La Chilindrina, entrando en pánico, dijo que esa criatura los había encontrado. El profesor dijo que nada de eso pasaría y que pondría en marcha el bus. Lastimosamente la movilidad no arrancaba. En eso, empiezan a oír como algo caminaba entre las hojas. El profesor pidió silencio y que nadie se mueva. Al observar por la ventana, se puede ver que una oveja caminaba solitariamente entre la oscuridad. El profesor les dijo que solo era un animal. Repentinamente, pueden ver como una criatura salta sobre la oveja, clavándole sus enormes colmillos, mientras iba absorbiendo poco a poco su sangre. La Chilindrina gritó fuertemente por la impresión. La criatura se mostró dejando ver sus grotescos rasgos. Todos estaban en shock ya que era una especie que nunca habían visto. El profesor les dijo que se mantengan dentro del bus y que no se muestren desafiantes. La criatura empezaba a rodearlos. Él se sentía amenazado con sus presencias. Observando que la oveja estaba agonizando en el suelo, el chupacabras lo agarró de la pata jalándolo hacia los enormes maizales. Don Ramón dijo que debían de salir del bus, que ese ya no era un lugar seguro. Doña Florinda señaló a lo lejos hacia la cabaña, donde estaría el dueño de esa granja. Muy alegre dijo que quizás ahí habría un teléfono para solicitar ayuda, además que siendo un lugar cerrado podríamos estar más seguros ahí. El profesor decía que esa no era una buena idea, que lo mejor sería esperar dentro del bus hasta que esa criatura desaparezca. Doña Florinda no quiso tomar ese riesgo y saliendo con su hijo, le dijo que debían correr hacia esa casa. Don Ramón, mirando a la Chilindrina, le dijo que harían lo mismo. El chavo y ñoño estaban sin saber qué hacer. El chavo, mirando al profesor, decidió quedarse con él. ñoño, yendo hacia Don Ramón, le dijo que él también iría. Al ver que no había rastro de esa criatura, decidieron correr. Mientras iban en dirección a la cabaña, el profesor y el chavo empezaron a gritar. Al voltear los que iban corriendo, ven como detrás de ellos venían tres de esas criaturas. Lastimosamente ñoño era el más lento. En eso se puede ver como ñoño es arrastrado y rápidamente es desollado por las enormes garras de esas criaturas. Don Ramón, cargando a su hija, decidió llevarla de ese modo para llegar más rápido. Sin embargo, esas criaturas eran más veloces. Sin ningún tipo de esfuerzo llegaron hacia padre e hija, teniéndolos ya en el suelo y viendo cómo suplicaban por sus vidas. Los chupacabras empezaron a destrozar sus cuerpos con sus enormes garras. Doña Florinda y Kiko estaban llenos de pánico, pero finalmente pudieron llegar a la cabaña. Al tocar desesperadamente la puerta, esta se abre rápidamente. Al ingresar, el terror volvió a ellos. El dueño junto a su familia habían estado siendo destrozados por diversión de esas despiadadas criaturas. Sin poder reaccionar ante tan cruel hecho, se puede ver como la manada de chupacabras se lanzan sobre madre e hijo. El profesor Girafales y el chavo estaban aterrados por todo lo que habían presenciado. Sabían que era cuestión de minutos para que ellos también acaben de la misma manera que sus vecinos, así que estando en el auto con mucho temor, ven cómo esas criaturas iban acercándose cada vez más hacia el bus. El profesor junto al chavo decidieron abrazarse mientras cerraban los ojos. Los chupacabras, al estar frente a ellos y ver que no realizaban ninguna acción, desestimaron el peligro en ellos. Así que, usando su audición súper desarrollada, escuchan a lo lejos múltiples ganados del cual podrían alimentarse, dejando el bus y evitando hacerles daño. Se ve como la manada de chupacabras se van entre la oscura y densa noche. El chavo y el profesor abrieron los ojos mientras lloraban al saber que pudieron sobrevivir al cruel ataque de esas criaturas. Bajaron del bus caminando hacia la carretera. Ellos tenían la esperanza de encontrar a alguien quien pueda brindarles la ayuda necesaria para salir del lugar. El miedo latente estaba ahí. Sabían que esas despiadadas criaturas podrían regresar en cualquier momento.